antes que nada, todo mi agradecimiento enorme. Para mí es una enorme alegría estar aquí, volver a verte, querida amiga, en la virtualidad, que no deja de sorprenderme todo esto. Y es un honor estar aquí participando en nombre de mi universidad. Bueno, espero... uy, me parece que me fui. A ver, acá estoy de nuevo. Sí, no, acá estoy. Acá está, voy a compartir pantalla. Espero hacerlo bien. A ver, aquí. A ver. Compartir. Aguárdenme, por favor. ¿Están viendo la pantalla, mi pantalla? Así es. Ya se ve tu presentación. Buenísimo. Bien, yo en estos minutos voy a hacer una suerte de repaso por un texto en particular de Lotman, que es la semiósfera 2, a partir de haberme hecho una pregunta. ¿Cuál es la primera imagen? Esta pregunta disparadora surge desde la lectura y haber visto un documental que ya tiene sus años, que es de cómo las imágenes hicieron al mundo. Empezamos este recorrido con algunas citas de John Berger, de su libro Modos de ver. Él sostiene que la vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar. La vida, dice Berger, es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante. A ver si yo puedo leer, disculpen, y acá. Explicamos, ustedes lo ven bien, ¿no? Sí, así es, lo vemos Perfecto. bien. Gracias. Entonces, la vida es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante. Explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras no pueden anular que estemos rodeados por el mundo. Nunca se ha establecido la relación de lo que vimos y de lo que sabemos del mundo, sostiene Berger. Lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo de ver las cosas. Es decir, no habría, según Berger, una mirada inocente, prístina. En este sentido, ahora vamos a ir directamente al video, que en realidad es un fragmento de este documental de cómo el arte hizo al mundo. ¿Lo están viendo aquí? Sí, Vero. Bien, gracias, Claudia. Theories missed the point. Instead of explaining why people were painting images in caves, they should have been trying to solve the mystery of how we got the amazing ability to create images in the first place. To be able to paint a picture of something, you first need to know what a picture is. And how do you know that if you've never seen one before? Henri Breuil himself realized that this was at the heart of the problem. He told the curious story of a Turkish man in the 19th century who was shown a picture. It was a picture of a horse. But the man was mystified. He'd no idea what he was looking at, because never in his life had he seen a picture before. This Turkish man, it seems, was a devout Muslim. Now, at its strictest, Islam forbids images of living creatures. So here was someone, apparently, who refused to believe that you could create an image of an animal in 2 dimensions. He said he didn't recognize it was a horse because he couldn't move around it. For us, looking at a painting as vivid as this one, it's almost impossible to believe. We can't imagine what it would be like not to understand what a picture was, that it can represent something in the world. This is what it might look like for people who've
never seen any pictures before. A collection of lines, colors, markings, without any meaning. Bien, volvemos ahora a mi ponencia. Sostiene Berger, ¿no? Continuamos con Berger, que nunca miramos solo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando no hubo esa conciencia, ¿no? En el principio de la historia de la humanidad, de ese anterior, hubo una primera mirada, hubo, digamos, esa mirada inocente, sin conocimiento previo. Esto lo vamos a pasar. Nuestra hipótesis es la siguiente. Las modelizaciones de las imágenes podrían dar cuenta del modo en que hemos humanizado el mundo, o sea, de las intersecciones posibles entre semiótica y sentido de lo humano. Ahora sí, siguiendo a Lotman, la posición del observador depende de dónde pasa la frontera de la cultura. El punto de vista que elige el observador para describir la realidad se relaciona con lo que cierto grupo percibe como intrasemiótico o propio de la comunidad. Esta irregularidad tiene que ver con la división entre núcleo y periferia, que caracteriza la heterogeneidad del espacio semiótico como criterio individualizador y diferenciador respecto del espacio alosemiótico, por fuera del espacio semiótico o semiósfera, a la que alude Yuri Lotman y que vamos a ver a continuación, en la medida en que la organización interna de la semiósfera supone la movilidad de los elementos que se hallan en su interior, de modo tal que aquellos que en un momento ocuparon un lugar dominante, en otro ocupan una posición periférica o subalterna. Así, desde la semiótica de la cultura, podemos pensar estas cuestiones a través de diversas categorías provistas por Lotman. Uno muy relevante es la concepción espacial que predomina en muchos razonamientos de Lotman. Por ejemplo, su concepto de semiósfera, entendida como aquel ámbito o espacio delimitado fuera del cual es imposible la semiosis. U otro concepto igualmente potente es el de frontera, no considerada como una línea divisoria o límite tajante, sino como zona de contacto, una zona porosa, contacto y traducción en donde acontecen intentos, procesos semióticos. Para Lotman, la cultura constituye un conjunto de información no hereditaria y un conjunto de medios simbólicos de conservación y de transmisión, o sea, un dispositivo de orden semiótico que traduce e interpreta la producción y reproducción, texto cultural. De allí el interés de Lotman por desarrollar una noción de texto que responda a la necesidad de superar las definiciones lingüísticas más tradicionales, que no entendían como la realización de un mero enunciado en un cierto tipo de lenguaje. La idea de que la cultura como texto, o los textos de la cultura, que es políglota, siguiéndolo a Lotman, se producen de acuerdo a los sistemas semióticos que ella provee. Para que un mensaje cualquiera pueda definirse como texto, necesita estar codificado por lo menos 2 veces. Para Lotman, el texto se define a partir de su heterogeneidad semiótica, como un complejo estructural o como un dispositivo intelectual que condensa información actuando mnemotécnicamente, pues, es decir, desde la memoria, ¿no? Pues además de transmitir información, transforma y produce nuevos mensajes en respuesta a las interpretaciones que, según el tiempo histórico, porque somos históricamente situados, despliega la memoria cultural. Por eso la transformación, transmisión y creación de nuevos mensajes constituyen el objeto de las 3 funciones básicas que desempeña el texto. Una, la función mnemónica, que entiende la cultura como memoria colectiva y síntesis de múltiples textos. La segunda, la función comunicativa, que implica la transmisión de textos a través de los diferentes medios o canales de comunicación, y una función creativa del texto y la cultura, que supone la generación de nuevos textos y nuevos mensajes. Ahora bien, ningún texto, desde la perspectiva de Lotman, es aislado. El texto nuevo siempre está conectado a través de relaciones dialógicas con los antiguos y que conserva la memoria de ellos dentro de sí. Así, de la misma manera que el signo aislado no puede tener existencia independiente. Para el texto, dice literalmente Lotman,
son imprescindibles otro texto u otros textos, y para la cultura, otras culturas. Los signos forman textos, los textos forman cultura, la cultura forma la semiósfera. Así como el espacio de la cultura se forma con todos los textos, los creados, los que están en proceso de creación y los que pueden ser creados en la cultura dada, también la semiósfera es la cultura de todas las culturas y el medio que garantiza la posibilidad de su aparición y existencia. El texto es definido por Lotman como un complejo dispositivo que guarda variados códigos, capaz de transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes. Un generador informacional que posee rasgos de una persona con un intelecto altamente desarrollado. Teniendo en cuenta la función generadora de nuevos sentidos, Lotman concibe el texto como un complejo heterogéneo y heteroestructural, o sea, como la manifestación de varios lenguajes a la vez, en que las complejas correlaciones dialógicas y lúdicas entre las variadas subestructuras del texto que constituyen el poliglotismo interno de este, son mecanismos de formación de sentido, algo dinámico, ¿no? Y estamos viendo la importancia de la espacialidad en la perspectiva de Lotman. Pero para que surjan nuevos mensajes es indispensable una estructura bilingüe de traducción en la semiósfera. Y como dijimos recién, esa instancia de traducción es la frontera, pues la bipolaridad o doble codificación constituye una estructura mínima de organización semiótica. Ya estamos llegando al final. O sea que para Lotman los textos son inteligencias autónomas y dialógicas, con capacidad para constituir personas semióticas con las que interactuar. El texto en su sincronicidad puede basarse por distintas partes en recuerdos de profundidades temporales diferentes o estar cifrado de una manera no homogénea. En este sentido, se obtiene un texto uno, pero plurivocálico. Los constantes diálogos intratextuales entre géneros y ordenamientos estructurales de diversa orientación forman ese juego interno de recursos semióticos que, manifestándose con la mayor claridad en los textos artísticos, resulta en realidad una propiedad de todo texto complejo. Esto lo voy a pasar para llegar. Lotman apunta a definir la capacidad que tienen ciertos textos de conservar y reproducir el recuerdo de estructuras pretéritas, denominando simbólicos. De lo que se trata en cualquier abordaje semiótico-cultural es de percibir la complejidad del poliglotismo de la cultura como premisa básica, reconociendo no solamente nuestra posición relativa como textos que leen y son leídos, sino también la capacidad de comunicar información ya conocida y también información que poseen otros textos y que no somos nosotros mismos. O sea, que el texto es igual a cultura. Para realizar una actividad generadora de sentido, entonces, el texto debe estar sumergido en la semiósfera. Lo voy a pasar. Para ir cerrando, la semiosis nace a partir de esta capacidad de negociar sentidos junto a otros. Dejo de compartir y aquí vuelvo para decir entonces cómo sería, cómo fue esa primera imagen antes del sentido mismo, ¿no? Siguiendo a Lotman, literalmente cito a un ejemplo que él da. Pregunta como, ¿quién es el primer sastre? El primer sastre no existe, porque en realidad no hay un primero, sino una trama de sentidos que se van generando y vinculando, intersectando unos con otros. Para cerrar, y en este caso también cito a Hauser, que plantea la misma pregunta. ¿Cuál sería la primera imagen, no? ¿Cómo se constituye la primera imagen? Y él lo plantea en el Paleolítico como una instancia inclusive de descubrimiento primera, porque en ese sentido la imagen era efectiva porque no había antes de ese momento una construcción de sentido, sino que esa sería la instancia primera de la construcción de sentido, quizás lúdica y casual. Pero básicamente
no solamente casual, sino efectiva, porque el sentido de la imagen era el objeto mismo, la imagen era. Eso es, para cerrar, básicamente, entonces, lo que vine a proponer aquí. Muchísimas gracias.